Buenos días, tardes, noches, estimados. Gracias por seguir los que siguen. Buen viaje a los que partieron. El día de hoy, siendo lunes 3 de enero, si bien sé que me tomé un par de semanas de vacaciones, por así decirlo, pero hay que entender que entre Navidad y Año Nuevo la vida es medio complicada. Hoy día voy a hablar de un tema que he tenido muchas ganas de hablar hace mucho tiempo. Este tema es el altruismo. El altruismo es lo que nosotros denominamos comúnmente la generosidad. La generosidad, cuando la pensamos desde el punto de vista económico, desde el más es mejor, tendemos a pensar que la generosidad o altruismo quedaría fuera. Sobre todo cuando uno lo piensa desde un punto de vista más liberal y menos progresista, por decirlo en forma elegante. Pareciese que el pensar en ser una persona generosa no tendría mucho sentido lógico, ni tendría mucha, ¿cómo se podría decir? Mucha relación, no caería dentro de las teorías del consumidor racional, este hombre maximizador que busca su mayor provecho. Y la verdad es que ese es un análisis bastante básico y bastante tonto, para ser sincero. Porque cuando nosotros hablamos de economía, sobre todo en la micro, nosotros hablamos de las curvas de utilidad. ¿Qué son las curvas de utilidad? En Chile no son básicamente la elección entre dos bienes, las posibilidades que uno tiene de combinar dos cosas. El clásico ejemplo es entre comida y hogar, en el cual una persona debe decidir si va a tener más horas mayor cantidad de techo o mayor cantidad de comida, ¿ya? Esto también se analiza en macroeconomía cuando hablamos de la FPP, de la frontera de posibilidades de la producción, cuando normalmente hablamos entre salud y armamento, que son cosas diametralmente opuestas, pero que en general conllevan que el que no puede ser solo salud o solo armamento, ¿ya? Tampoco puede solo tener casa o tener solo comida. Lo que se obvia en el análisis cuando uno habla de la generosidad es que la generosidad es un bien. Las personas satisfacen sus propias necesidades con sus bienes, y hay personas que tienen necesidad de ser generosos, ¿ya? Con sus propios bienes aquí estamos hablando, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del altruismo, estamos hablando de un bien económico. Por mucho que le duela a mucha gente, el 99% de los bienes, hablemos de los bienes, pueden ser definidos dentro de lo que son los bienes económicos. En el caso de la generosidad también. ¿Por qué? Porque le produce una satisfacción a la persona que es generosa. Exactamente igual que le puede producir la satisfacción a otra persona que no, por ejemplo, tomar agua o, no sé, comerse un pan con queso. La diferencia está en que esto es la donación del dinero o la donación del tiempo de una persona. Y aquí hay que hacer una salvedad súper importante. El altruismo o la generosidad es con recursos propios, ¿ya? No con recursos ajenos. No si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo mi propio sueldo, por decirlo de alguna manera, y yo de este sueldo dono una parte, eso es generosidad. Si yo le robo al de al lado el auto y se lo regalo a otro, eso no es generosidad, sigue siendo un robo, ¿ok? Debo esto súper en claro porque está lleno de progresistas generosos o zurdos generosos que son generosos con el dinero ajeno. Y eso no es generosidad, para nada. O sea, generosidad es con lo propio, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de la generosidad, podemos identificar que esta generosidad produce una cierta satisfacción, económicamente hablando. Lo podemos asimilar, por ejemplo, a comprarse una figura de colección, un sándwich, o tomarse un vaso de agua, porque el agua hay que pagarla después, o cualquier cosa bien que uno consuma, porque al final de cuentas uno consume muchas cosas, entendiendo como bien económico los bienes de consumo, los bienes de inversión, que son bienes distintos, ¿ok? Pero como consumo o como inversión, si lo quieren ver algunos, el altruismo cae dentro de esa descripción perfectamente bien. Entonces lo que hace una persona que tiene un alto nivel de altruismo, por así decirlo, es exactamente lo mismo que hace una persona que tiene un alto nivel de intención de colección, ¿ok? ¿A qué me refiero con intención de colección? Me refiero a que le guste coleccionar distintas cosas. Pueden ser libros, lápices, servilletas. Me acuerdo yo cuando era niño, mis compañeras de curso del colegio coleccionaban servilletas y esquelas. Cualquier tipo de estas cosas te produce una satisfacción. Y esa satisfacción es la que tú pones en comparación con otros bienes, ¿ok? Por ejemplo, hay personas que
dicen, ¿sabes qué? Yo llego muy a fin de mes muy justo y por lo tanto no puedo donar nada. Ok, está bien. Tu nivel de necesidad personal de tu consumo y de suplir tus necesidades propias no incluye la necesidad del altruismo. Pero tenemos otros ejemplos en cuales tenemos gente que tiene muy escasos recursos o muy bajos niveles de contacto o cosas por el estilo, y sí generan estas redes del turismo, y vemos normalmente en los programas de los sábados y domingos en la tarde, en la cual vemos personas de niveles socioeconómicos relativamente bajos que se pusieron de acuerdo entre ellos y generaron, no sé, un lugar para que los niños estudien, o una cooperativa, o una olla común, ¿ok? No se necesita ser Farcas, no se necesita ser Jeff Bezos para poder ser generoso, ¿ok? Y, como insisto, el ser generoso no incluye el ser generoso con cosas de otro. Dicho eso, tomamos un poco de té. Dicho eso, es importante considerar para el desarrollo de la generosidad y de los temas de generosidad, lo importante que es tener claro la propiedad del bien. Es muy fácil ser generoso con los bienes de otros. O sea, es muy fácil poner en redes sociales, por ejemplo, no sé, sale una noticia, Farca le donó 1 millón de pesos a tal persona. Podría haberle donado 2. O Lucic tiene una fundación de educación, podría ayudar a más gente. Sí, pero no están obligados. ¿Ok? Como nadie lo está. Y eso es sumamente importante dejarlo claro. El altruismo es una cosa natural de las personas. No es una imposición. Yo no tengo ninguna obligación de darle nada a nadie. Tal vez a mis hijos, porque como muy bien dijo... uy, se me olvidó. Bueno, no importa. El que haya... el que más rico del mundo, el dueño de Tesla. No se me olvidó. Elon Musk. Ellos no pidieron nacer. Yo los quise traer al mundo. Por lo tanto, son mi responsabilidad. Yo tengo que cubrir sus necesidades. Pero las de ellos. La de nadie más. No estoy obligado a ser generoso con mis bienes con alguien que no conozco. Ni siquiera que no conozca. Incluso gente que conozca. Sino que con alguien que yo no quiero hacerlo. Y de ahí nacen los impuestos, que hablamos de ellos en una ocasión anterior. Los impuestos son impuestos y por algo son obligatorios, no son voluntarios. Si ustedes no les cobraran impuestos obligatoriamente, no los pagarían. Yo tampoco, no, me refiero a ustedes en el general. Nadie pagaría impuestos si no fuesen obligatorios. ¿Por qué? Porque te están disminuyendo tus posibilidades de consumo. De poner tus necesidades por sobre las de otro. Es muy fácil ser generoso con lo ajeno, insisto, pero es difícil hacerlo con lo propio. Y no porque seamos malas personas, sino porque somos una evolución de un primate que durante los primeros 3 millones de años de su historia pasó necesidades. Piensen que que hasta la revolución industrial la gente se moría de hambre, normalmente. Marx, el más conocido flojo escritor de la historia, perdió 3 hijos por inanición. 3 hijos se le murieron de hambre. Entonces, obviamente el tipo tenía una cuestión de chuta. Los que tenemos menos debiésemos ser ayudados por los que tienen más. Hasta por ahí. Porque también pudo haber trabajado. Max no trabajó nunca. Eso también es importante notarlo. Vivía de la pensión que le daba el papá a su señora y después de lo que lo mantenía Engels. Y así tenemos, bueno, no solamente el caso de Marx, tenemos casos al otro lado también. Adam Smith, que murió justo en la época de la Revolución Industrial, 2 o 3 años después de haber escrito el tratado sobre la riqueza de las naciones, se murió de un resfrío, de un resfrío. Buda, Siddhartha Gautama, murió de diarrea, de algo súper tratable hoy en día. Y tenemos miles de ejemplos. Mozart murió de una infección no determinada. Beethoven murió por la contaminación del Rin con plomo, porque le gustaba ir a pescar y comer muchos pescados de ahí, y esos pescados tienen mucho plomo y eso lo terminó envenenando. Entonces, nosotros pensamos que somos una sociedad súper evolucionada, y la verdad es que estamos a literalmente 200 años de estarnos muriendo de hambre. Entonces no pensemos que esto es porque somos malas personas, ni no somos evolucionados, compadre ñuñoíno cualquiera, sino que porque es nuestro instinto, el instinto que está alojado en la parte reptiliana del cerebro, que es la parte más antigua del cerebro humano. Es muy difícil de cambiar. Y
Porque no todos tenemos esa necesidad. Y la podemos tener y manifestar de distintas formas. Hay gente, por ejemplo, que rescata animales de las calles. Otros, como les comentaba recién, organizan ollas comunes. Lo importante es, de todo esto, es una cosa bastante simple. El que considerar que la generosidad está dentro de los patrones normales de conducta y que sí es es una conducta esperable y un bien esperable dentro de los bienes de consumo de las personas. Recuerden además, todos los que hayan pasado por microeconomía, que después de que uno analiza dos bienes empieza a analizar canastas de bienes. ¿Ok? O sea, muchos bienes comparado con otros muchos bienes. Y dentro de estos muchos bienes puede estar la cantidad de generosidad que uno pueda tener. Hay momentos en el año, en el caso chileno, en que somos mucho más generosos. Final de año con la Teletón. El 90-99% de los chilenos debe donar a la Teletón. Y muchas de esas personas donan plata y les duele. O sea, es un esfuerzo grande. O donar tiempo a las personas que trabajan en el Banco de Chile porque no les pagan. Entonces, claro, si no va te despiden. Pero bueno, creo que se entiende un poco el punto. Todo este derroche de decir que la generosidad es una cosa, ¿cómo pueden decir?, progresista, no en el sentido de persona de izquierda, sino que del progreso, hay que entenderlo desde ese punto de vista. A medida que las personas o los seres humanos como especie vamos siendo cada vez más racionales y menos necesitando menos de nuestra capacidad de almacenaje, por decirlo de alguna manera, vamos siendo más generosos y vamos viendo en qué momentos podemos ser más generosos. Pero también hay que considerar que las personas tenemos miedo, y es normal, le tenemos miedo al futuro. ¿Por qué? Porque nuestro instinto, una vez más, en el reptiliano te dice que el futuro es incierto, lo vemos cuando hablamos de las expectativas, y además que el futuro puede ser malo. Entonces el futuro puede ser malo. Obviamente lo que uno va a hacer es tratar de prevenirse, por eso uno ahorra, por ejemplo, para la jubilación. En el caso chileno es obligatorio, pero muchas personas ahorramos extra, por si acaso, ¿verdad? Compramos grandes volúmenes de comida para todo el mes, no lo vamos comprando todos los días, no solo por una cosa de facilidad, sino porque no vaya a ser que después no tenga, que no haya. Cuando comenzó la pandemia, se acabó el confort. No hay confort. ¿Por qué? Porque es un bien muy particular. El confort es una cosa que uno desecha, pero que te ayuda a estar higienizado. Confort, champú, jabones, todo eso desapareció. Alcohol hasta el día de hoy, que han pasado 2 años, cuesta conseguir el alcohol líquido. Y otro ejemplo muy bueno de nuestro efecto, de nuestro cerebro reptiliano, es que las personas engordamos. ¿Han visto un animal en la naturaleza? No hablamos de los gatos de mascota ni de los perros mascota. Un animal en la naturaleza obeso. Un tigre, un león con sobrepeso, una jirafa gorda. No hablemos de animales voluminosos, porque por ejemplo, los hipopótamos son redonditos, los rinocerontes también, o los elefantes, pero son puro músculo. Me hablo de un animal con exceso de grasa. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los animales consumen, y si bien guardan sus reservas de energía, las consumen cuando no hay. Nosotros, como hasta hace 200 años atrás nos moríamos de hambre, hacíamos lo mismo. Entonces engordábamos, comíamos cosas salvajes y nuestro cuerpo automáticamente, la parte reptiliana del cerebro una vez más, nos lleva a decir, oye, ojo, tenemos comida en exceso, guárdala para después. Y después, cuando ese después venía, empezaban las personas a adelgazar de nuevo y se consumían el exceso de grasa acumulada. ¿Qué ocurre hoy en día? Que no pasamos por la segunda parte. Hoy en día, insisto en el caso chileno, Chile es un país que no tiene desnutrición. Hace 30 años atrás, yo me acuerdo de la existencia de la desnutrición, había una entidad de gobierno, no me puedo acordar cómo se llamaba, sinceramente, que se trataba la desnutrición infantil, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Oficina de Desnutrición Infantil, Servicio Nacional de Nutrición, algo por el estilo. Pero eso ya no existe. De hecho, en Chile somos la mayor parte de los chilenos tenemos sobrepeso, y no poco. ¿Por qué? Porque mezclado con esta dieta poco sana de comidas rápidas, que son muy ricas, que son innegables, y ahí donde una vez más viene nuestra canasta a decirnos nuestras preferencias, diciendo, oye, prefiero comerme una hamburguesa que me gusta más que una ensalada de lechuga con una pechuga de pollo, por ejemplo, la estoy inventando, o que un plato de carbonada, comidas tradicionales. ¿Por qué? Porque es más rico y es más rápido. Ahorro tiempo, ahorro dinero y me gusta más. Entonces engordo.
¿Por qué? Porque ese exceso de calorías que vienen en esas comidas, el cuerpo las guarda para cuando no haya. El problema es que nunca llegamos al extremo de que no haya. Y engordamos. Eso es un efecto que produce nuestro cuerpo, que es exactamente el mismo que producen en nuestro cerebro el mismo proceso. Voy a guardar para más adelante. Y eso explica porque hay gente que ahorra o hay gente que le hereda sus cosas a sus hijos. ¿Ya? Todos hemos escuchado alguna vez, me gustaría tener una casa para dejarle algo a mis hijos. ¿Sabéis la pelotera que se va a armar por los terrenos de la abuela y por la casa de la abuela cuando ya no estén? Sí, todos lo hemos escuchado, muchos lo hemos vivido. Pero ese efecto es porque uno te está pensando en ser generoso a futuro. La generosidad a futuro también existe, es el mismo principio. Bueno, para concluir esta transmisión de este episodio del día de hoy, prometo retomar esto un poco más seguido, pero las 2 semanas anteriores tuve problemas. Algo que les quiero dejar como conclusión es que cuando hablamos del altruismo, cuando hablamos de la generosidad con recursos propios, sí es un bien económico, como exactamente igual puede ser definir un bien económico como el pan, una maquinaria, un auto, la educación. Sí, la educación es un bien económico, no es un bien de consumo, es un bien de inversión, pero exactamente igual. Es un bien económico. Y muchas otras cosas. Entonces, cuando hablamos de ese consumidor racional que más es mejor y empieza a regalar su consumo, entre comillas, no está regalando su consumo, está prefiriendo el beneficio o la utilidad que le reporta el ser generoso o altruista. Si quieren profundizar en este tema, yo les recomiendo mucho la explicación que da Robert Frank en su libro, principalmente en la 3ª edición, más que en la edición 5ª, que es la que es fácil encontrar en internet, porque ahí dedica un capítulo específico completo al altruismo. En el caso de la 4ª y la 5ª edición, lo que les dedica lo mete entre medio de las teorías de utilidad. Y bueno, hay montones de estudios al respecto, tanto de la utilidad que representa el ser generoso como de otras cosas. Gary Becker, un economista de Chicago de la década de los 60, falleció hace muy poco tiempo atrás, premio Nobel, hizo un estudio bastante particular que fue él estudiaba la economía y hacía estudios respecto a cosas poco comunes de la economía, por así decirlo. Y una de las cosas poco comunes que estudió como bien económico fue el suicidio. Yo no me voy a meter en eso porque creo que no es mi área y no estoy muy a caballo como para poder hacer algo así. Pero si a alguien le interesa, para que vean que hay muchas formas de utilizar los análisis de formas poco convencionales, por así decirlo, puede leerlo. Entonces, bueno, muchachos, muchachas, muchaches, muchachis, por hoy día lo voy a dejar hasta acá. Un placer como siempre recibir sus comentarios, y cuídense mucho, que tengan un excelente 2022, sea mucho mejor que el 2021 y traten siempre de ser buenas personas. Chao.